El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la historia que inicia en el Antiguo Testamento. En Sinopsis del Nuevo Testamento 1, el doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, presenta un panorama de Mateo a Romanos con un enfoque en el plan de Dios de la salvación. Acompáñenos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. Ahora nos toca estudiar el primer evangelio de los 4 en el Nuevo Testamento. San Mateo es un evangelio netamente judaico. Tiene que ver con el tema de un judío, escrito por un judío y para judíos. Está arraigado en el Antiguo Testamento, sus profecías, y todo relacionado con la venida del Mesías, el Rey, y su reino. Aquí un bosquejo sencillo de la obra de San Mateo. Tendríamos que decir que la primera parte es la preparación para el Rey, capítulos 1 a 4. Y de 5 a 10, los capítulos 5 a 10, la presentación del Rey. De ahí, capítulos 11 a 23, presenta el rechazamiento de ese Rey. Y de 24 a 25, las profecías que el mismo Rey pronunciaba. Y al fin, 26 a 28, sus sufrimientos, la muerte del Rey y la gloriosa resurrección del Rey. Ahora, ¿quién escribió ese evangelio? La paternidad literaria tenemos que discutir. El libro en sí no tiene firma. No es como las cartas del Nuevo Testamento que empiezan con el nombre del autor. El primer evangelio está sin nombre. La iglesia naciente, la iglesia joven, la iglesia del primer siglo, asignó unánimemente este evangelio a San Mateo. Ahora, ¿quién era Mateo? No era muy conspicuo entre los apóstoles y hubiera sido raro que la traducción le asignara ese evangelio a una persona así, si no fuera cierto. Bueno, por otro lado, uno puede ver fácilmente su aptitud, es decir, aptitud de San Mateo por la tarea. Los datos en cuanto a su llamamiento y los datos en cuanto al llamamiento de Leví, hijo de Alfeo, coincidan. Y eso hace que muchos piensan o creen que fueron uno y la misma persona, San Mateo y ese Leví. Muchos de las personas en el Nuevo Testamento tenían dos nombres, Simón Pedro, Tomás Dídimo, José y Bernabé, Juan y San Marcos, y Saulo, Pablo. Como un recaudador de impuestos, probablemente bajo Herodes Antipas, y odiado, por cierto, por la gente, él tenía la estatura de un empleado del gobierno y hubiera tenido que dominar no solamente su arameo, pero también el griego, hablado en Galilea. Su aceptación de Jesús y la invitación que él mostró demostraba también que él tenía esas ganas de la expectación judaica. En su libro, él cita o hace referencia al Antiguo Testamento más que cualquier otro de los 4 evangelios, citando tanto el hebreo como la Septuaginta, el griego del Antiguo Testamento. Eso sí que demuestra su carácter judaico utilizando paralelismo, el famoso paralelismo hebraico, y hablando mucho del reino. Confiadamente escribió porque él había estado presente en mucho de lo que pasó. Cada autor humano del Nuevo Testamento fue confrontado con una necesidad bien definida. Y este autor seleccionó sus temas bajo la dirección del Espíritu Santo. La iglesia en aquel entonces estaba creciendo, extendiéndose. Y la historia en los evangelios
fue escrito no en el mismo día en que los eventos sucedieron. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, mandaba el crecimiento y alcance de la iglesia. Y lo demás del libro de los Hechos presenta sus facetas de ese crecimiento. Hechos 2 dice que en el crecimiento, o más bien nacimiento de la iglesia, hubo 3,000 convertidos. Y poco después, la iglesia había aumentado a 5,000 de hombres. Después se agregaban hombres, mujeres y niños en 5:14. Quiere decir que muy probablemente había alrededor de 20,000 judíos en o alrededor de Jerusalén quienes habían creído. Pero seguía la persecución y la dispersión o la diáspora. Aquellos creyentes judíos fueron esparcidos por todo el mundo conocido y la iglesia continuó a crecer. Pero la mayor parte de los creyentes eran judíos. Aparentemente, San Mateo escribió su evangelio para animar y para confirmar a aquellos judíos perseguidos por su fe. Y a la vez refutar a aquellos que se opusieron a la fe de ellos y al evangelio. Y comprobar que lo que el Antiguo Testamento decía era cierto. Ahora, se supone que San Mateo escribió su evangelio antes de la caída de Jerusalén en 70 después de Cristo, bajo Tito. Y si la traducción es correcta y no se sabe con exactitud, unos 15 años después del ministerio de San Mateo en Jerusalén y en la Tierra Santa, y antes de haber salido para un ministerio más internacional. ¿No es así que la fecha? Probablemente alrededor de 50, el año 50 después de Cristo. El primer punto en el contenido de San Mateo tiene que ver con la preparación del rey, en los capítulos 1 a 4. Y la sección presenta 4 elementos de mucha importancia en la identificación del Mesías, el Salvador del mundo, preparándonos también para recibir su mensaje. El primer punto aquí entonces es su genealogía real. Y esta es una presentación exclusivamente en San Mateo, y que se presenta aquí para demostrar que la pretensión de nuestro Señor Jesucristo a ser rey de Israel es ciertísimo. Empieza con Abraham, se concluye con José, descrito como el marido de María, pero específicamente excluido de ser el padre actual de Jesucristo. En la frase, marido de María, de la cual nació Jesús, 1:17, tenemos una expresión en femenino, refiriéndose directamente a María. Se concluye generalmente que la genealogía de San Lucas, capítulo 3, es la de María. Tomado en su totalidad, las genealogías apoyan la conclusión que Cristo es un hijo de David genuino y de Abraham también a través de María, y un rey con derecho de reinar con su título legal a través de José. Su deidad apoyado por su concepción sobrenatural sin un padre humano. El segundo elemento en aquella división de la preparación del rey tiene que ver con la concepción, nacimiento y niñez de nuestro Señor Jesucristo. El anterior, por cierto, era sobrenatural, y después la superintendencia del Espíritu Santo mantuvo lo demás. San Mateo defiende en esa porción a la María contra las acusaciones falsas que nacieron por ahí. También explica la relación específica que sostenía con José. Ellos estaban desposados, un término legal equivalente a matrimonio, solo que antecedía eso de vivir juntos como marido y esposa. José se llamaba marido en San Mateo capítulo 1:16. Durante ese periodo de espera, María se encontraba embarazada. Aparentemente no había dicho nada de la visita angelical a José. Y San Mateo describe
cómo eso fue hecho conocido a José. Así que en vez de en secreto divorciar a María, como la cosa honorable, hacerlo en secreto y divorciar porque lo pensaba necesario, José obedeció el mensaje que el ángel le había mandado. La gramática de San Mateo capítulo 25 no la conoció hasta que, es muy significativo, no había ninguna relación física entre el marido y su esposa hasta que, y la interpretación normal de hasta que indicaría que después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la pareja tenía una relación normal. Y a esa relación normal nacieron también niños, otros hijos. La virginidad perpetua, la supuesta virginidad perpetua de María, no era necesario al plan de Dios, al plan divino, y no goza de ningún apoyo en las Escrituras propiamente interpretadas. Y parece nada más útil en perpetuar la exaltación de María, mucho más allá de lo que las Escrituras permiten. La visita de los magos y la amonestación dado a ellos a regresar a sus tierras sin pasar de regreso a Herodes, y la ida de María y José y el niño a Egipto son otros incidentes más en la maravillosa superintendencia del Espíritu Santo, protegiendo, honrando al Señor Jesucristo. El tercer elemento importante en la preparación del rey tenía que ver con su bautismo. Juan, el que bautizaba en el desierto, bautizaba a base de arrepentimiento. El Señor Jesucristo no tenía que hacer eso, no tenía que cambiar su mente en cuanto a eso. Entonces, ¿por qué fue bautizado? Él mismo nos dio la contestación en San Mateo capítulo 3, versículo 15. Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. El bautismo en agua era un medio de identificación. Los que salieron al desierto para ser bautizados de Juan Bautista se identificaba con él y su mensaje, referente a los requerimientos espirituales asociados con la promesa del reino y del rey estando a la mano. Nuestro Señor Jesucristo no tenía que cambiarse de mente en cuanto a eso, pero por someterse al bautismo de Juan, él públicamente se identificó con el mensaje de Juan, lo que Juan estaba predicando y lo que él mismo predicaría en la diseminación del mensaje del reino. El cuarto elemento importante en la preparación del rey tenía que ver con su tentación, capítulo 1 a 11. Y a primera vista, tal vez parece difícil imaginar que la tentación de nuestro Señor podría considerarse como preparación. Bueno, para principiar, Dios permitió que su Hijo pasara por esa experiencia para demostrar su carácter sin pecado. Claro que eso no es lo que tenía en mente Satanás, puesto que su invitación a cometer pecado tenía el propósito de lograr los propósitos de Satanás y su egoísmo de ser como el Altísimo. Pero no lo logró. Y en cambio, el Señor Jesucristo se manifestó como el Hijo de Dios sin pecado. Y los demás de las Escrituras lo afirman. En Hebreos capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Primero de Pedro 2:22. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Y al fin, 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. En Él no hay pecado.
En la segunda sección principal del Evangelio según San Mateo, tenemos que ver con la proclamación en 5 a 7, llamado el Sermón del Monte. Y el primero de varios discursos en San Mateo, dados por el Señor. Y aquí en esta sección tenemos lo que es prácticamente una declaración muy comprensiva de los principios morales relacionados con el reino que Jesús proclamaba. Eso fue diseñado a contrarrestar los puntos de vista del pueblo terrenal de Israel. Hay poca duda en cuanto a esos términos y palabras en el discurso. Jesús los entregó exactamente como San Mateo dice. Sin embargo, tampoco hay duda en cuanto al hecho de que se había predicado estas mismas verdades en varias ocasiones y en diferentes lugares. El Sermón del Monte presenta lo que casi se podría decir es un exégesis de la palabra arrepentirse o arrepentimiento, y tal y como se aplica eso a la mentalidad judaica en cuanto al reino. No presenta las buenas noticias o buenas nuevas de la salvación por gracia a través de la fe, al judío y gentil por igual, sino que es un consejo al judío piadoso de tal y como ha de vivir en el reino. Es así que no es exactamente verdad eclesiástica o verdad de la iglesia, no llegando a medir lo que está desarrollado en las epístolas en cuanto a eso. Pero, y eso es un pero grande, se tiene que recordar que toda la escritura es útil. Es exactamente lo que Cristo dijo. Y es exactamente lo que Cristo esperaba de parte de su gente, una respuesta, una reacción positiva a lo que Él dijo. Muchas de las declaraciones que proceden de la naturaleza de Dios y de la naturaleza de moralidad y de verdad espiritual son de carácter general y prometen tesoros y bendiciones a los que están dispuestos a analizar el texto en su contexto. Una parte muy importante en esta sección tiene que ver con las bienaventuranzas, tanto en Mateo capítulo 5 como en Lucas también capítulo 6. Y esas bienaventuranzas pronuncian a aquellos bendecidos y felices, quienes llenan las, diríamos, 6 normas del reino de Dios, en carácter y en experiencia. Entonces, el término traducido, bienaventurado, quiere decir tener bienestar espiritual y prosperidad, el gozo profundo del alma. La persona a quien Jesús describe en esa porción tiene una calidad de vida diferente a aquellos que están fuera del reino. Ahora, la primera división de las bienaventuranzas tiene que ver con las características de ciudadanía en el reino, tal como Dios le había prometido a los pueblos judíos. La otra división sería código, leyes, que tienen que ver con esa relación. Y la sección se introduce con una frase muy judaica: ¿no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y luego procede en esa sección a dar los mandamientos específicos referentes a asesino, adulterio, divorcio, etc. Y al fin termina las bienaventuranzas con la conducta de los ciudadanos. Mientras que el capítulo 5, el anterior, trata más con asuntos morales, esa última sección tiene que ver con la relación de la vida y el andar en la sociedad, referente a oración y ciertos asuntos de dinero, ansiedad, discriminación, etc. Incluido en esta sección está la oración denominada el Padre Nuestro. A propósito, nuestro Señor Jesucristo no pudiera haber ofrecido esa oración al Padre, puesto que incluía una petición por el perdón de pecado, y ya lo habíamos visto que Él es sin pecado. Y no hay ninguna indicación
de que esa oración jamás fuera repetida de memoria en la iglesia naciente, ni considerada parte de sus ritos. Aunque totalmente relacionado con el concepto de reino, en el ministerio temprano de nuestro Señor, y relacionado en vocabulario y referencia al reino, el Señor sí enseñaba algunos principios generales en cuanto a la oración, a través de lo que se llama también la oración de los discípulos. Por ejemplo, la oración se ha de dirigir al Padre, a Dios, Padre, que está en los cielos, y rendirle culto y adoración como una esencia de la oración. En esa primera petición se nota. La siguiente sección de San Mateo presenta las credenciales del Rey, capítulos 8 y 9. A través de palabras y obras fuertes, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo, San Mateo ofrece sus credenciales de Mesías, tales como fueron profetizados en el Antiguo Testamento, citando 3 diferentes grupos de milagros. En el primer grupo se notaba el poder de Cristo sobre la enfermedad. En el segundo grupo, en esa sección, se nota su poder y autoridad sobre la naturaleza y la autoridad para poder perdonar el pecado. Al fin, en la última sección, su autoridad sobre la muerte. Ahora, estos grandes milagros fueron hechos, pero no aceptados por los judíos. Y aquí se nota lo que podríamos decir la indulidad creciente a través de esa parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 10 de San Mateo tiene que ver con la comisión de los heraldos del rey, heraldos del reino y el envío de los discípulos, que no se debe de confundir con lo que es la gran comisión misionera en San Mateo capítulo 28. En primer lugar, lo que tenemos aquí es una limitación geográfica y cultural. Como dice en San Mateo capítulo 10, a estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo: no vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El contenido muy específico del ministerio, las palabras, por ejemplo, el reino de los cielos está en la mano. Este mensaje no es nuevo, puesto que es el mismo que predicaba Juan Bautista en San Mateo capítulo 3. Y nuestro Señor Jesucristo también predicó este mensaje en capítulo 4, capítulo 9. Y el sentir del término reino no ha cambiado desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, hasta el capítulo 9 y inclusive en capítulo 10. El reino anunciado siempre lo presentaba en contexto del reino esperado por los judíos, o sea, el reino mesiánico. Y estaba a la mano ese reino porque el rey estaba presente. Y ese anuncio requería arrepentimiento, un cambio de mente, que debiera haber resultado en un cambio de dirección. Y entonces habían requerimientos espirituales para tal reino y para que se estableciera. Y no era asunto tan solamente político, como para sacarles del dominante Roma en aquel entonces. Los judíos hubieran querido que el Mesías entrara montado sobre un caballo y presentando ya la libertad, y no quisieran aceptar el mensaje espiritual del reino. Además de las palabras, también ha habido obras que los discípulos tuvieron que hacer. Se tenía que repetir las obras que el Señor mismo hizo para autenticar su carácter de Mesías. Entonces esos se hacían hechos por los mensajeros enviados en Mateo capítulo 10, bajo la autoridad del rey y guardando lo que anticipaban en el Antiguo Testamento. Es cierto que hay ciertas características, ciertos elementos en Mateo capítulo 10 que lo vemos presentes hoy en día, pero hay que recordar, no es San Mateo capítulo 10 la gran comisión misionera para la iglesia.
Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté captando el mensaje central del Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Siga estudiando sus notas y dé atención especial a la lectura de los pasajes tratados en esta lección.